Hola, les voy a hablar sobre Babylon GAs y su uso básico, cómo organizar un proyecto y cómo agregar objetos 3D. Entonces, para crear una escena podemos utilizar Playground Online, en donde podemos encontrar varios ejemplos y editarlos o crear una escena propia. Acá podemos encontrar varios ejemplos, acá los podemos editar y acá al dar Run se actualiza en tiempo real. También podemos crear un archivo HTML desde un editor de código. Entonces voy a hacerlo en Sublime. Ya tengo acá como la estructura de un proyecto. Entonces primero en el cuerpo de nuestro HTML debemos colocar un elemento canvas, que es el contenedor de los gráficos que vamos a tener. Y es importante colocarle un ID para después poderlo llamar. Luego creamos el style. Este se puede crear en otro archivo, pero yo lo voy a hacer acá mismo para evitar saltar entre pantallas. Y esto es para que en el navegador web nos salga en pantalla completa. Luego debemos importar las librerías del Babylon JS. Entonces en la página, acá en Get, vemos que nos salen varios links. Nos sale acá también un link para ir a descargar el proyecto en GitHub. Pero yo voy a utilizar estos links de CDN y funciona igual. Entonces voy a utilizar este, lo copio y acá en head creamos una etiqueta script, el source, recurso, y entre comillas copiamos el link. Ahora en el body debajo del canvas que creamos antes, ahora sí creamos un script y ahí es donde va a ir nuestro código. Entonces primero creamos el canvas y con el ID llamamos a la etiqueta que habíamos creado antes. Luego debemos crear el motor 3D de Babylon. Esto se crea con esta línea. Y como parámetro recibe el canvas y un booleano. Luego necesitamos crear la escena. Para esto hacemos una función. En la función, dentro de la función creamos entonces la escena que recibe como parámetro el motor, el engine. Creamos acá arriba. Luego ya una vez tenemos la escena creada, tenemos que crear una cámara. Hay varios tipos de cámara. Está esta que utilicé que se llama Free Camera, que es como la más común, pero hay otra que se llama Follow Camera, que podemos seguir algún objeto, o una que podemos rotar en el eje de un objeto, pero vamos a utilizar esta. Acá le colocamos un nombre, el que queramos. Este new babylon.vector3 es para darle como la posición. El vector 3 es un vector en x, y, z. Acá x y y están en 0 en el origen y menos 20 para que quede un poquito más atrás para poder ver el objeto que vamos a crear más adelante y la escena en la que queremos crear la cámara, que pues es la escena que creamos acá arriba. Ya creamos la cámara y la pusimos en una posición. Ahora queremos que la cámara vea hacia el origen. Entonces es con esta línea. Y acá este 0 es como si colocáramos 0, 0, 0. Pero pues ya en Babylon existe pues esta función 0. Después de crear la cámara, hacemos una luz. También hay varios tipos de luz. Hay luz direccional, hay spotlight,
hay luz de punto, y está esta luz que es como la más parecida a la luz de ambiente, entonces pues es también como de las más usadas. Acá le colocamos un nombre y lo mismo, la posición en la que queremos que esté y la escena. Si no le colocamos nada, la intensidad de la luz por defecto es 1. Acá con esta línea le pusimos la intensidad en 3. Ahora sí, pues vamos a crear un objeto. Se pueden crear cubos, esferas, cilindros o torus, que es como una donita. Y se crean de la misma manera. Entonces babylon.mesh y acá digamos sería create sphere o torus. Acá le colocamos el nombre, el tamaño y la escena. Si lo dejamos así, saldría como con un color blanco. Entonces, para cambiarle de color, creamos un material nuevo. Luego a ese material le ponemos un diffuse color. Y acá pues recibe RGB. Acá saldría como con un color rosadito. Y le colocamos el material a nuestro box, a nuestro cubito, el material que creamos. Si lo dejamos así, saldría como mirando hacia el frente sin ningún tipo de rotación, ni pues traslación ni nada. Si lo quiero rotar, entonces sería con esta línea. Y acá lo mismo, el vector en X, Y y Z. Acá lo roté en X y en Y. Acá sería para agregar un OBJ, pero ahorita más adelante hablo de eso. Entonces acá me retornaría la función, la escena, y cerramos la función. Acá llamaríamos la función de la escena, pero si lo corriéramos ahorita pues en el navegador web, no saldría nada porque no hemos creado el render. Entonces se utilizaría un render loop para renderizar la escena. Y este es para cambiar el tamaño cada vez que se cambie el tamaño del navegador. Entonces voy a eliminar esto, lo guardo. Acá ya está guardado como index. Y si lo abro, pues vemos que sale el cubo rotado y con el color rosadito que había dicho. Entonces, para cargar un archivo 3D, tenemos que importar esta librería para poder cargarlo. Y debido a que es en un navegador web, no podemos importar archivos desde nuestro disco local. Entonces nos toca hacer uso de un servidor local o un servidor online. Nosotras usamos XAMPP. Entonces acá lo iniciamos. Al instalarlo se nos crea una carpeta en el disco local, XAMPP. Acá en htdocs creamos nuestra carpeta. Pusimos tutorial Babylon. Y acá guardamos el index y el archivo BJ y en este caso el material. En el código entonces son estas líneas, usamos babylon.scene-loader por mesh. Acá en este espacio, digamos, si el modelo está por aparte la carrocería y las ruedas, si queremos solo importar una rueda, pondríamos acá el nombre de la malla de la rueda. Acá pondríamos la ruta de acceso, pero como está en la misma carpeta lo dejamos en blanco. Y acá va el nombre del archivo, la escena y esta función, dentro de esta función hacemos la escala del modelo. Entonces
Acá ya tenemos que usar localhost, ponemos el nombre de la carpeta y el nombre del archivo y ya nos aparece el modelo del carro cargado con el material. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar el ejercicio del carro en movimiento. Este lo hicimos en Playground para mostrarles cómo funciona. Entonces se crea la función de la escena. Acá creamos la escena. Se crea la cámara y se le da una posición, esta vez con set position. Se crean dos luces, se posicionan y se le da una intensidad menor a la segunda luz. Para el carro no se utilizó un modelo 3D, sino que se hizo a partir de figuras y extrusiones. Entonces acá se le cambió el material y se realizó un arreglo de los trapecios. Todo esto es pues para crear el carro. Acá se emparenta la cámara al carro. Acá creamos las ruedas. Para el material se utilizó una imagen que se puso en la textura. Se cambiaron los pivotes de las ruedas, o bueno, de la rueda, y luego se crearon varias copias de las ruedas. Se cambió el centro de rotación del carro. Y acá con ground size y con ground se creó el piso. Estas partículas son las que se ven acá y se crearon random y es para que se pueda percibir que el carro se está moviendo, porque si no, no se alcanza uno a dar cuenta. Y acá son los controles. Se utiliza A y D para girar derecha e izquierda y espacio para avanzar. Acá se definieron las variables. Se utilizó una documentación de Playground en la que se explica esto. Y acá se realizan las operaciones matemáticas para lograr que el carro se mueva. Entonces acá se muestra, le damos en run, toca tocar el carrito y acá vemos cómo las ruedas de adelante giran. Vemos los cuadritos que son los que nos ayudan a sentir el movimiento.